Saludos, Dios les bendiga a cada uno de ustedes nuevamente. Damos gracias a Dios por esta nueva oportunidad que nos concede, porque sin Dios nada podemos hacer. A Él damos gloria, honor y honra por cada vez que nos permite hacer estos videos para continuar aprendiendo y creciendo acerca de las cosas espirituales. Hoy nos encontramos en el capítulo 11 del libro de los Hechos. Y en la pizarra tenemos el contexto. Vamos a ver cómo lo vamos dividiendo para ir desarrollándolo según vayamos corriendo con este video. Lo hemos titulado Hechos, capítulo 11. Lo titulamos La obra misionera de Pedro. Y el contexto se desarrolla de la siguiente manera. Número 1. Tenemos el enfrentamiento de Pedro con la iglesia de Jerusalén. Enfrentamiento de Pedro con la iglesia de Jerusalén, versículos 1 al 3. Número 2. Pedro testifica de la obra de Dios en los gentiles, versículos 4 a versículo 15. Número 3, las palabras de Cristo vienen a la memoria de Pedro, versículos 16 al versículo 18. Número 4, el crecimiento en la iglesia de Antioquía, versículos 19 al 21. Número 5, Bernabé y Saulo se congregaron en Antioquía, versículos 22 al 26. Número 6, una palabra profética por Agabo, versículos 27 al 30. Es decir, tenemos 30 versículos en este capítulo 11 del libro de los Hechos. Comenzamos leyendo y abrimos esta clase o este estudio a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Capítulo 11 del libro de los Hechos. Lee como sigue. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Recordemos que el capítulo pasado Pedro estaba en Jope, en casa de Simón Curtidor, y allí tuvo una visión, un éxtasis, donde se le presenta a Dios a través de un lienzo y le muestra, ¿verdad?, diferentes tipos de animales que se consideraban animales impuros según la ley mosaica. Pedro recibe esta visión sin entender lo que en ella decía, y al mismo tiempo Dios también le daba una visión a un hombre gentil llamado Cornelio, que se encontraba en la ciudad de Cesarea. Pedro desciende de Jope a Cesarea. Repetimos una vez más, Cornelio no fue a ver a Pedro, sino Pedro va a ver a Cornelio a la ciudad de Cesarea, a la casa de Cornelio. Comenzamos leyendo el versículo 11, dice lo siguiente: oyeron los apóstoles y los hermanos. Es decir, que el acontecimiento que sucedió en Cesarea, en casa de este hombre llamado Cornelio, gentil romano, llegó la noticia a Jerusalén, donde se encontraban los apóstoles, los hermanos y los ancianos. Cuando la Biblia habla de hermanos, se refiere a la iglesia en total, apóstoles, ancianos y toda la congregación de discípulos que se encontraban en Jerusalén. Todos ellos entendieron y escucharon que en Cesarea Dios había
se había glorificado a través de los gentiles. Cuando Pedro sale de Cesarea y llega a Jerusalén, tuvo que enfrentar entonces a estos hombres, a la iglesia, a los apóstoles y a los hermanos, porque Pedro había compartido o Pedro había entrado en casa de un hombre gentil. Entre los judíos y los samaritanos había odio racial. Mayor era entonces el odio de los judíos hacia los gentiles. No se le permitía a los judíos circuncidados compartir con los gentiles. Los gentiles, en este caso, no se refiere, como en los capítulos anteriores, no se refiere a los griegos que eran mezclados con judíos. Gentiles en este contexto se refiere totalmente a los gentiles, es decir, personas fuera de cualquier mezcla entre judíos o samaritanos o los helenitas, es decir, judíos, es decir, gentiles. En este caso se trata de un ciudadano romano llamado Cornelio. Para los judíos se le consideraba a los gentiles que se le llama en una ocasión, en Mateo capítulo 15, versículo 26, se le llama perrillos. Se les tenía en poco. También se le llama en el capítulo anterior que mencionamos, el capítulo 10, versículo 14, se llama común o inmundos. Aún habían ciertos escritos de ciertos rabinos donde ellos creían o ellos enseñaban, aseguraban que los gentiles venían prácticamente de un infierno, que eran para aguijonar o para atacar o para contradecir la creencia de los judíos. Para ellos totalmente eran enemigos en todo el sentido de la palabra y por eso eran tan despreciados por los judíos. No podían estar en ningún tipo de comunión o comunicación con lo que se conocía como los gentiles. Versículo 2 dice que los judíos circuncidados, cuando hablamos de la circuncisión, se trata de los ritos de la ley moisaica. Son los judíos cristianos. Había judíos no cristianos y judíos cristianos. Todavía no se usaba el término cristiano, pero judíos que habían creído en Cristo y judíos que no habían creído en Cristo. Ahora bien, tanto los judíos que no habían creído en Cristo como los judíos que habían creído en Cristo se circuncidaban. El problema acá está en que los judíos que sí habían creído en Cristo, ellos todavía estaban arraigados a las prácticas del judaísmo bajo los ritos de la ley mosaica. Es decir, cuando se convertía un samaritano al cristianismo, a ser un seguidor de Cristo, o un gentil para ser seguidor de Cristo, ellos demandaban, está hablando aquí de cristianos, de judíos cristianos, demandaban que tenían que circuncidarse. Es decir, cuando alguien se convertía a Cristo, tenía que pasar por el rito de la ley mosaica. No era suficiente, según la ley o la creencia de los judíos circuncidados, no era suficiente creer en Cristo para ser parte del plan de salvación. Tenían que someterse al ritual mosaico dado a través de la ley de Moisés. No los recibían. Los cristianos judíos no recibían a los cristianos gentiles o los samaritanos si no pasaban por el ritual de la ley mosaica. Había un prejuicio, había una pared que tenía que ser derribada por Dios mismo, porque este odio racial seguía siendo parte aún de la iglesia, aún de los creyentes, aún de aquellos que habían creído en Jesucristo. Dios tenía que romper con todo este tipo de tradición racial donde este odio seguía siendo arraizado dentro de la iglesia. Los judíos circuncidados se basaban mayormente en el libro de Éxodo capítulo 12. Voy a leer Éxodo capítulo 12, versículo 48. Y es allí donde se basaban o justificaban o tenían como fundamento o base la creencia de por qué ellos no aceptaban o recibían a los
demás creyentes que vinieran a Cristo si no pasaban por el ritual de la circuncisión. Éxodo 12:48 lee como sigue: toda la congregación de Israel lo hará, mas si algún extranjero morare contigo y quisiere celebrar la Pascua para Jehová, séale circuncidado todo varón, y entonces la celebrará y será como uno de vosotros en la nación, pero ningún incircunciso comerá de ella. La misma ley será para el natural como para el extranjero que habitase entre nosotros. Cuando Dios estableció la Pascua en el tiempo ya del Éxodo, Dios demandó bajo la ley de que se circuncidara el extranjero que quería ser parte o participar de la mesa. Nosotros entendemos en este tiempo que la Pascua es tipo de Jesucristo. Representa a la persona de Cristo. Los judíos de aquel entonces celebraban la Pascua a través de un sacrificio que hacían a través de un cordero para derramar sangre y comer su carne, específicamente en ese día que se había señalado, el día 14 de mes de Abib. Los judíos entonces tomaron ese fundamento bajo la ley y lo llevaron tradicionalmente, ¿verdad?, generación tras generación, y aún ahora en el tiempo de Cristo todavía ellos creen que esa tradición o esa enseñanza o ese fundamento todavía es pudiente, todavía hay que seguirlo. Ahora bien, se le olvidó entonces a ellos la otra parte de la ley donde se menciona, donde Dios menciona en el libro de Deuteronomio capítulo 10. Aquí hay una gran enseñanza. Deuteronomio capítulo 10, versículo 19. Vamos a leer. Lee como sigue. Voy a leer del verso 17. Voy a leer del 16. Estoy en Deuteronomio 10, 16 al 19. Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón. Vaya bien, aquí va entonces la situación va cambiando. El prepucio de vuestro corazón, y no endurezcáis más vuestra cerviz. Aquí está hablando ahora del corazón. Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores. Vuestro Dios es Dios, Dios grande, poderoso, temible, que no hace acepción de persona ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano, a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Amaréis pues al extranjero, porque extranjero fuisteis en la tierra de Egipto. Aquí estamos hablando en el capítulo 10 de Deuteronomio, cuando Dios manda nuevamente a Moisés a alisar las piedras que habían sido destruidas allá en el capítulo 34 de Éxodo. Y ahora se hacen unas segundas tablas y Dios comienza entonces a dar nuevamente la ley. Y ahora Dios incluye, ahora Dios hace específico, ¿verdad?, cómo se debería de tratar al extranjero. Muchas veces cuando leemos y malinterpretamos o seguimos una costumbre o unas tradiciones o unas creencias, prácticamente por no leer, por no verificar lo que escuchamos, cometemos el error de seguir enseñando erróneamente lo que hemos aprendido. Para no cometer el error de enseñar erróneamente lo que practicamos, tenemos que leer, tenemos que verificar, no meramente creer lo que escuchamos. Hay que ir a la palabra de Dios y verificar lo que enseña o lo que predica ese predicador que estamos escuchando en ese momento. Porque los judíos cometieron ese error de solamente recibir lo que los rabinos enseñaban. Claro, en aquel entonces no había mucho estudio, no había mucha letra. Había un problema entre lo que era el ser analfabeta, porque no había esa preparación para todo el mundo. Pero Dios, en los tiempos y en las generaciones, Dios va capacitando y va dando madurez y va derramando de su espíritu. No se enseña el odio en la palabra. Dios no hace acepción de personas, ni Dios manda a rechazar. Lo que Dios condena, lo que Dios no quería que Israel practicase o recibiese, eran las prácticas paganas o adorar a los dioses paganos. Es toda la enseñanza que trae el libro de Moisés o la ley dada por Moisés. Pero cuando tomamos de la Biblia
o de la palabra o de la escritura, de la enseñanza, lo que nos conviene, practicamos erróneamente lo que realmente está escrito en la palabra. Para estos judíos entonces había que circuncidarse para ser aceptados, porque aplicaban solamente lo que dice la Biblia en Éxodo 12:48, pero no practicaban lo que acabo de leer en el libro de Deuteronomio capítulo 10, donde Dios mandó a recibir a todos, porque Dios no hace acepción de personas. Versículo 3 dice: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Estos judíos circuncidados están enfrentando a Pedro. Hay como una cólera, están los ánimos alterados, hay un enfrentamiento entre Pedro y los judíos creyentes, seguidores de Jesús, circuncidados. No separaban su ritualismo de la fe. Seguían arraigados a el ritualismo o la tradición bajo la ley de Moisés. ¿Qué significa entrar y comer con un hombre incircunciso? Cuando unas personas se sientan a comer a la mesa juntos, significa entonces un tipo de hermandad, de compañerismo. Por ejemplo, hoy día nosotros nos sentamos a la mesa con nuestra familia o con un conocido. Cuando traemos una persona sentada a la mesa, porque ahí ya hay una confianza, ya hay un acercamiento, ya hay una amistad. Es decir, que Pedro entonces estaba haciendo una hermandad, una amistad con hombres incircuncisos, porque no eran de la circuncisión, porque no habían pasado por todo el ritual de la ley Moisés. Ellos enfrentan a Pedro por esta razón en específico. Ahora bien, lo triste de estos tres pasajes, de estos tres versículos que hemos leído, es que estos hombres circuncidados, creyentes, líderes de la iglesia, estaban mirando a Pedro. ¿Qué fue lo que Pedro hizo? Estaban enfocados en lo que Pedro había hecho al llegar a la casa de Cornelio. Pero estos hombres creyentes, líderes de Israel, líderes de la iglesia, no se enfocaron en lo que Dios había hecho. Escucharon lo que Dios hizo, pero no se enfocaron ni aceptaron lo que Dios había hecho. Dios había tumbado, o Dios había derrotado, Dios había derribado esos muros de racismo, y Dios había llegado allá a la casa de Cornelio usando a Pedro. Dios descendió en la persona de su Santo Espíritu, pero esto no lo entendieron, no lo comprendieron, no lo recibieron estos líderes, porque estaban enfocados en Éxodo capítulo 12, versículo 48. Todavía no habían comprendido lo que es capítulo 10 del libro de Deuteronomio. Aquí encontramos entonces que eran unos judíos, o eran unos predicadores judíos tradicionalistas. No eran unos predicadores de visión, no eran visioneros, sino eran tradicionalistas. Pedro tiene este enfrentamiento. Ahora Pedro, del versículo 4 al versículo 12, Pedro va a presentar el testimonio o la experiencia que tuvo en la ciudad de Cesarea con aquel grupo, aquella familia o aquella iglesia que se reunió en casa de este hombre llamado Cornelio. Comienza Pedro a relatar lo que ya leímos en el capítulo pasado, el capítulo 10, de la experiencia donde Dios le presenta a Pedro un éxtasis, y en ese éxtasis Pedro puede ver un lienzo que baja desde el cielo, no un lienzo que salió de la tierra, sino que bajó desde los cielos hacia la persona de Pedro. Era Dios hablando con Pedro desde los cielos. Y ahí en ese lienzo Pedro menciona en el versículo 6 de este capítulo 11 lo que Pedro vio. Dice que Pedro fijó: cuando fijé los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres, fieras, reptiles y aves del cielo. Y oyó la voz que le decía: Pedro, mata y come. Esto se repite por 3 ocasiones. Pedro cuenta detalladamente, por orden, todo lo que le sucedió a él cuando estaba en Jope, antes de ir a la tierra de Cesarea, donde estaba Cornelio. Este es el testimonio de Pedro cuando Pedro está en Jope. Jope mencionó que estaba a una distancia
de unos 30 kilómetros de Cesarea. Cesarea quedaba más cerca de Samaria y Jope más cerca de Jerusalén. So Pedro emprende este viaje para llegar a la casa de Cornelio, porque Dios es el que prepara este encuentro para trabajar tanto con Pedro como con Cornelio, como con la iglesia de Jerusalén. So Pedro ahora tiene este éxtasis o esta visión donde Dios le presenta estos reptiles inmundos para que Pedro comiera, matase y comiese de ellos. Pedro, su reacción fue no, porque nunca nada inmundo o común ha entrado en mi boca jamás. Dios le dice: lo que Dios limpió, no lo llames tú común o inmundo. So Pedro no entendió nada de qué significaba aquella visión. So muchas veces Dios da una visión o Dios da un sueño, y ese sueño o esa visión no la entendemos hasta que comenzamos a vivirlo. Por ejemplo, si nos vamos al libro de Génesis, capítulo 37, comienza la vida de José, hijo de Israel, hijo de Jacob, donde relata la Biblia, en ese capítulo 37 de Génesis, donde habla de que Josué era un hombre de sueños, tuvo muchos sueños, y entre ellos soñó que su espiga de trigo crecía más que la de su hermano y que todos se inclinaban hacia él. Josué no entendió ese sueño hasta que pasaron muchos años, pasaron largos años. Fue vendido en Egipto cuando José estaba ya del segundo señor en la tierra de Egipto. Entonces fue que José entendió aquel sueño que le había sido dado en la juventud. Repetimos, muchas veces no entendemos el sueño o la visión o la revelación de Dios hasta que comenzamos a vivirla. Pedro está relatando ahora esta visión que él no entendía en ese momento cuando Dios se la había dado. En el versículo 12 lee como sigue: y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos y entramos en casa de este varón. Pedro, aunque no entendió aquella visión, Dios le envió estos hombres que llegaron a la casa de Pedro, a la casa de Simón Curtidor, donde Pedro estaba hospedando. Dios coordinó los tiempos y Dios hizo que este encuentro llegase en el momento preciso. Mientras Pedro todavía estaba analizando aquella visión que no entendía, en ese mismo momento, Dios permite que lleguen estos 3 hombres gentiles para llevar a Pedro a la casa de Cornelio. Pedro comenzó a vivir o a entender la visión que había tenido momentos antes, a ver 3 hombres gentiles parados frente a su puerta, haciéndole una invitación para la ciudad de Cesarea para conocer a aquel varón que había tenido también una visión donde hacía llamar a Pedro que fuera a su casa allá a Cesarea para que le revelara lo que Dios tenía para aquella familia que le esperaba en esa ciudad. En el versículo 12, Pedro tomó un punto muy importante, y es que Pedro llevó cuando Pedro va a descender a la ciudad de Cesarea para encontrarse con Cornelio. Pedro no fue solo. Mencionamos aquí en este versículo 12, leemos nuevamente: el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos, es decir, los 6 hermanos que fueron con Pedro eran judíos de la circuncisión. Pedro se llevó testigos para ver qué iba a suceder en la ciudad de Cesarea con este grupo de gentiles. Pedro usó la sabiduría para cuidar su reputación, para cuidar su testimonio. Estos 6 hermanos que Pedro llevó con ellos, que son de la circuncisión, también están ahora frente a este grupo de apóstoles, este grupo de hermanos o de iglesia, que están ahora cuestionando a Pedro. Son testigos de lo que pasó en la ciudad de Cesarea. Ahora bien, aquí hay otro detalle sumamente importante en los versículos 13 al versículo 16. Aquí encontramos que ahora Pedro comienza a hablar, comienza a testificar el testimonio de Cornelio. Pedro acaba de testificar su testimonio, su experiencia, y ahora Pedro va a presentar el testimonio de Cornelio, que fue lo que pasó con Cornelio cuando él llegó a la casa
de Cornelio. ¿Qué fue lo que Dios hizo en la casa de Cornelio? Versículo 13. Lee cómo sigue. Hablando ahora de Cornelio. Si retomamos la parte final del versículo 12, y entramos en la casa de ese varón, se refiere entonces a Cornelio, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel. Es importante saber que en la casa de Cornelio entró un ángel. Y un ángel es mayor que Pedro. Dios mandó un ángel a la casa de un hombre que ellos consideraban un hombre incircunciso, un hombre inmundo. En la casa de este hombre inmundo, según la costumbre de los judíos, Dios mandaba a un ángel. Esa declaración de Pedro de decir que un ángel fue a la casa de Cornelio impactó de inmediato a los que lo estaban enfrentando. Este ángel va a la casa de Cornelio, que se puso de pies y dijo: envía hombres a Jope y haz venir al que tiene por sobrenombre Pedro. Oigan bien las palabras de Pedro. El ángel le dice a Cornelio, no es una decisión de Cornelio, sino Cornelio obedeció al mandato del ángel. Y Pedro ahora está testificando lo que Cornelio le dijo a Pedro. Cuando lo leímos en el capítulo pasado, el testimonio de Pedro, de Cornelio frente a Pedro. Pedro está testificando. No perdamos la visión o el punto que quiero traer en estos versículos. Pedro está testificando de el testimonio de Cornelio. Versículo 13. El ángel envía, le da instrucciones a Cornelio de que mande a buscar a Pedro, a Simón, el que tiene por su nombre Pedro. Él te hablará, versículo 14, el ángel le dice a Cornelio, él te hablará las palabras por las cuales serás salvo tú y tu casa. Había una misión del ángel que se la da a Cornelio. Cornelio obedece. Esa misión iba a ser completa cuando Pedro llegara a la casa de Cornelio. Todo es el mensaje del ángel que Pedro está contándole, que lo recibió de Cornelio. Cuando comenzó a hablar Pedro, versículo 15, dice: cuando Pedro comenzó a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos, como sobre nosotros al principio. Cuando Pedro comenzó a hablar, mi mente se remonta ahora al capítulo 2 de Hechos, cuando el Espíritu vino sobre los 120. El Espíritu no vino sobre toda la multitud que se encontraba en Jerusalén en ese entonces, sino solamente el Espíritu vino a los 120 que se habían congregado. Cuando Pedro recibió la llenura, el bautismo del Espíritu Santo juntamente con los otros apóstoles, fue Pedro quien alzó la voz y trajo su primer sermón. Y cuando leemos ese capítulo 2 del libro de los Hechos, vemos que el sermón de Pedro es bastante extenso, porque Pedro comienza a hablar y comienza a mencionar desde Joel, capítulo 2, menciona a David, uno de los salmos de David, y va mencionando Pedro varios profetas del Antiguo Testamento para darle a entender a aquella multitud que se encontraba en aquel entonces lo que Dios había profetizado o había dicho a través de Joel se estaba cumpliendo en aquel momento con aquellos 120 frente a aquella multitud. Hay un mensaje extenso por parte de Pedro cuando recibe el Espíritu Santo. Ahora Pedro está predicando, llevando el evangelio, las buenas nuevas a la casa de Cornelio, pero Pedro no desarrolló. Dice, cuando comencé a hablar, dice que no tuvo tiempo de desarrollar un mensaje extenso. Cuando comencé a hablar, mencionó aquí, en este versículo 15, el Espíritu Santo cayó sobre los creyentes, Cornelio y toda su casa. Esto impactó tanto a Pedro como a los que se encontraban con él, incluyendo los 6 hermanos de la circuncisión. Ellos se quedaron totalmente sin palabras al ver que lo que aconteció con ellos en Hechos capítulo 2 en Jerusalén, que lo que aconteció en los samaritanos capítulo 8, ahora el mismo don, el mismo espíritu estaba cayendo sobre los gentiles que para ellos eran inmundos, eran inmerecedores, eran los perrillos, eran los inmundos, no merecían ser parte del evangelio. Este impacto viene sobre Pedro
y sobre aquellos 6 hermanos de la circuncisión que eran testigos, que habían ido con Pedro para vivir esta experiencia juntamente con Pedro. Pedro ahora se remonta a Hechos capítulo 2 y dice: lo que sucedió con nosotros, que somos los de la circuncisión, que somos el pueblo escogido, que somos los separados para Dios, ahora esto ha sucedido totalmente con los que son incircuncisos, con los que eran separados del pueblo de Dios. Ahora el Espíritu Santo también había venido sobre cada uno de ellos. Fueron bautizados con el Espíritu Santo. Versículo 16. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Esa frase, seréis bautizados con el Espíritu Santo, Pedro dice que se acordó cuando el Señor dijo esta frase, una frase que no solamente la mencionó Cristo, sino que fue mencionada también por Juan el Bautista, y también fue mencionada por Joel, el tiempo de Joel capítulo 2, cuando dice: en los postreros tiempos derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos profetizarán, verán visiones, sobre toda carne derramaré de mi espíritu. Y ahora esto lo vemos a través de todas estas pasajes bíblicos, incluyendo Joel, incluyendo el libro de Mateo 3:11, esta frase, bautizado con el Espíritu Santo, ya Cristo lo había mencionado, Juan el Bautista la mencionó, Marcos 1:8, Lucas 3:16, Juan 1:33, Primera de Corintios 12:13, Joel capítulo 2, y también aquí en el libro de Hechos capítulo 1, versículo 5, fueron las últimas palabras que Cristo le dio a los discípulos antes de descender hacia los cielos. Pedro ahora se da cuenta que se está cumpliendo la palabra de Cristo cuando le dijo que fueran testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Que el Espíritu vendría y uniría entonces el pueblo de Dios, tanto el pueblo gentil como el pueblo judío. Hay más detalles de esta situación en el capítulo 15 acerca de todavía este enfrentamiento entre gentiles y judíos. En el versículo 17 lee como sigue: si Dios le concedió también el mismo don que nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para que pudiese estorbar a Dios? Pedro entendió, en Pedro no había dudas. Pedro lo visualizó juntamente con los 6 hermanos que llevó, de que era el Espíritu Santo quien descendió sobre los gentiles. No había ninguna diferencia entre la bendición o el bautismo del Espíritu Santo dentro de Jerusalén sobre los 120 a la experiencia que sucede ahora en la casa de Cornelio. El mismo don, es decir, el mismo Espíritu que nos bautizó, que nos preparó para ser testigos de Jesucristo, ese mismo Espíritu ahora está preparando, está capacitando también a los gentiles para que sean testigos de Jesucristo. Ahora bien, cuando llegamos a este punto donde Pedro menciona la persona del Espíritu Santo, es donde se complementa, es donde entienden, es donde reciben. Es decir, que si el Espíritu Santo no hubiese venido sobre los gentiles, el testimonio de Pedro no tuviera ningún fundamento. Es decir, los judíos circuncidados no hubiesen recibido el testimonio de Pedro si Pedro no le hace énfasis de que el ángel entra en la casa de Cornelio y de que ahora el Espíritu Santo había descendido sobre los gentiles. O sea, al Pedro decir el Espíritu, el mismo don que nosotros recibimos, es el don que cayó sobre ellos. No hay ninguna diferencia. Dios no está haciendo diferencia entre lo circunciso con lo incircunciso. Ahora el mensaje de Pedro está complementado y es recibido por aquellos judíos circuncidados que rechazaban a los gentiles que no eran circuncidados. Recibieron ahora el testimonio de Pedro
Lo que Pedro acaba de contar, ahora lo reciben en el versículo 18. Dice, entonces oídas estas cosas, callaron. No había más argumento, no había más enfrentamiento con Pedro. No había más enfrentamiento con Pedro. Ellos entonces aceptaron, callaron y escucharon lo que Dios había hecho con Pedro en casa de Cornelio, con un grupo o con una iglesia gentil. El versículo 18, entonces, oídas estas cosas, callaron, glorificaron a Dios, diciendo de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Las palabras de Pedro fueron tan necesarias, fueron tan importantes, fueron de gran peso, de gran valor, para que Dios rompiera las barreras entre los judíos circuncidados con los gentiles que eran incircuncisos. Ahora Dios permite que el impacto del testimonio de Pedro entre al corazón de aquellos judíos circuncidados para recibir a estos gentiles que se habían convertido al Señor Jesucristo. Callaron y glorificaron a Dios y reconocieron de que Dios también daba la oportunidad de arrepentimiento, no solamente a los judíos, no solamente a los samaritanos, sino que también se había dado a los gentiles, a los que ellos consideraban inmundos, incircuncisos y apartados de toda bendición de parte de Dios. Dios usó a Pedro a un nivel tanto para el pueblo judío circuncidado como para el pueblo gentil. Estos primeros pasos o estos primeros viajes que Pedro comenzó a hacer, Dios le permitió a Pedro entonces llegar donde estaban los gentiles y ser un instrumento de bendición para que los gentiles comprendiesen el evangelio de Jesucristo. En el versículo 19 al versículo 21, ahora Lucas comienza a hablar de otro personaje. Ya hablamos de Pedro, hablamos de la iglesia, de los apóstoles y de los gentiles. Ahora Lucas retoma la historia de Bernabé y la historia de Saulo, pero ahora Bernabé y Saulo están en la ciudad de Antioquía. Versículo 19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre, Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Es decir, que muchos de los judíos que no eran helenitas, cuando decimos helenitas nos referimos entonces a los judíos que eran mezclados con otras razas, que en esta persecución que causó Pablo en el tiempo de Esteban, capítulo 7, también habían judíos de la circuncisión, judíos de Palestina, que también fueron esparcidos fuera de Jerusalén, pero estos judíos se limitaron solamente a llevar la palabra a los judíos, como leímos ahora en la parte final de este versículo 19, no hablando a nadie la palabra de Dios, sino solamente a los judíos. Entraban a la sinagoga de los judíos y solamente le predicaban a los judíos. ¿Por qué? Porque los judíos que ya estaban esparcidos fuera de Jerusalén eran judíos ya que estaban circuncidados. Los judíos de la circuncisión le predicaban entonces a los judíos de la circuncisión. Y solamente los helenitas fueron los judíos mezclados con diferentes culturas o razas. Fueron los helenitas los que esparcieron el evangelio a tanto judíos como a gentiles como a samaritanos. Todavía esa barrera de ese prejuicio racial todavía perseguía a los judíos de la circuncisión. La persecución comenzó en el capítulo 7, como mencionamos, con Esteban, pero había una misión que la hemos leído varias veces en el capítulo 1, versículo 8, donde la misión era expandir el evangelio hasta lo último de la tierra, algo que lo hace Dios. Ni los judíos, ni los helenitas, ni los gentiles iban a esparcir el evangelio fuera de Jerusalén si Dios no interviene. Dios intervino con la persecución de Pablo a la iglesia para comenzar a expandir los gentiles, los judíos,
a través del mundo para que el mundo fuera alcanzando la gracia, el plan redentor a través de Jesucristo. Dios capacitó, preparó, guió con su Santo Espíritu a estos creyentes para que fueran a diferentes ciudades alrededor de aquel entonces para llevar el evangelio. La persecución es parte del ministerio. Cuando leemos en el libro de Mateo, capítulo 5, versículos 10 y 12, dice: bienaventurados los perseguidos, los que reciben persecución por causa de mi nombre, porque tienen gran galardón en los cielos. La persona que es perseguida por causa de predicación, de enseñanza, hablar de Cristo, tiene un galardón grande en los cielos. Es un galardón para todo creyente que está recibiendo la persecución. Los judíos buscaban llevarle el evangelio a judíos, mientras los samaritanos o los gentiles llevaban el evangelio entonces a las diferentes razas, a las diferentes culturas. Dios continúa destruyendo, derribando las paredes raciales para que el evangelio continúe creciendo. Retomo y digo, tenemos que tener cuidado con las tradiciones, tenemos que tener cuidado con las malas interpretaciones, tenemos que dedicarnos más a leer, a estudiar, a escudriñar la palabra, a ver realmente qué es lo que dice, porque lamentablemente estamos acostumbrados a quitar el texto fuera de contexto y a predicar o enseñar erróneamente. Y cuando una persona crece en una enseñanza errónea, luego para que esa enseñanza sea quitada se necesita gran tiempo, gran entrega, gran devoción para que esa persona entienda y pueda recibir el plan de salvación. Dios nos insta a que escudriñemos las escrituras. Juan 10:39. Escudriñad la escritura porque en ella os parece que está la vida eterna y ella da testimonio de mí. A través de estos videos que queremos que usted verifique. Cada vez que se menciona un texto, se cita un pasaje, que usted lo verifique, usted lo lea. Le pida a Dios que le dé discernimiento, que usted pueda entender y pueda comprender que todo lo que estamos compartiendo tiene fundamento bíblico para poder crecer, para no ser engañados y para llevar a otros lo que hemos recibido. Dar por gracia lo que por gracia Dios nos ha dado. Versículo 22 al versículo 24. Aquí nuevamente dice que cuando llegó la noticia de estas cosas a oído de la iglesia que estaba en Jerusalén, enviaron a Bernabé para que fuese a Antioquía. Bernabé no era un apóstol, pero se encontraba dentro de los apóstoles. Era uno de los hombres sobresalientes, influyente, que trabajaba o era parte de la iglesia de Jerusalén. Cuando en Antioquía, con Antioquía comienza Dios a llevar su palabra, a derribar muros, a derribar barreras, a derribar murallas a través del evangelio. Todavía leímos ahora, todavía vemos que los judíos se limitaban para los judíos, hablando de los judíos circuncidados, pero Bernabé no era judío de Palestina, era un prosélito. Cuando leímos allá en el capítulo 4 del libro de los Hechos, era un hombre de Chipre. Cuando miramos un mapa, la ciudad de Chipre queda dentro del mar Mediterráneo, queda a la parte oeste de la ciudad de Antioquía. Pero queda dentro del mar. Cuando usted mira el mapa, va a ir con una isla pequeña, separada dentro allá en el mar Mediterráneo, y ahí se encontraba la ciudad de Chipre. De ahí, de esa ciudad, era este hombre llamado Bernabé. En el versículo 24 lo describe de la siguiente manera: porque era un varón bueno, lleno del Espíritu Santo, lleno de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Este hombre llamado Bernabé tiene las mismas cualidades. ¿Se acuerda cuando leímos el capítulo 6 del libro de los Hechos, cuando se buscaron 7 varones para que atendieran las mesas
Eran varones llenos de fe, llenos del Espíritu Santo y con buen testimonio. Era un hombre intachable, un hombre ejemplar para la misión de la iglesia que se encontraba ahora en Antioquía. Antioquía, cuando hablamos de Antioquía, Antioquía era la tercera ciudad más importante de aquel entonces del Imperio Romano. En la historia de un hombre llamado Josefo, lo hemos mencionado varias veces. Josefo era un historiador judío, no era cristiano, pero sí era un historiador de aquel tiempo. Escribía acerca de los acontecimientos históricos, incluyendo algunas porciones de lo que leemos en la Biblia, de la historia bíblica, perdón. Josefo relata en uno de sus testimonios, de su historia, menciona que la ciudad de Jerusalén en aquel entonces era la ciudad principal de la religión. Es decir, que todo el mundo era atraído por la creencia, por la religión, por la práctica de los judíos. La cultura judía, en cuanto a religión, atraía a muchas naciones. Muchas naciones iban a Jerusalén porque estaban interesados en el Dios que ellos creían. Porque acuérdense que la historia de Israel está desde el tiempo de Moisés y se escucha todo lo que Dios hizo a través de Moisés, a través de los profetas, a través de los reyes, a través de los jueces. Y toda esa historia fue pasando por todas estas generaciones, por todos estos pueblos donde Dios esparció a los judíos. Y estas historias atraían a muchas culturas, a muchos hombres, mujeres de otros pueblos paganos que eran atraídos por la religión dentro de Jerusalén. Es decir que en cuanto a religión, el centro más importante, la ciudad más importante era Jerusalén. Donde todas las naciones iban para conocer acerca de ese Dios que se mencionaba a través de toda esta historia. Roma, relata Josefo que Roma era la ciudad principal del poder militar del dominio. Todo el mundo quería ser romano, ciudadano romano, porque ser ciudadano romano en aquel entonces era una gran bendición, era una gran habilidad, era un honor ser o pertenecer a el Imperio Romano. Militarmente hablando, tenían todo el control mundial de aquel entonces. Antioquía se le conoce entonces como la ciudad, una ciudad cosmopolita, una ciudad donde venían tantas personas de diferentes partes del mundo. Se menciona a Persia, se menciona a India, se menciona a Asia en estos relatos de Josefo, que toda esta gente, todas estas naciones venían a Antioquía. Y Antioquía era un centro, era la ciudad más grande en cuanto a la prostitución, en cuanto a la inmoralidad. Si la religión era grande en Jerusalén y si el poder militar era tan importante en Roma, ahora lo más importante en Antioquía, lo más sobresaliente, lo que atraía a todas estas naciones era la prostitución. Ahí había muchos altares a muchos demonios, dioses paganos como ellos le conocían, donde se le daba adoración y sobre todas las cosas se practicaba la prostitución. Ahí estaba el dios Apolo, ahí se encontraba el demonio de Artertes o Astaret, el nombre Astaret si no me equivoco, Arsenia y muchos demonios que se encontraban en esta ciudad, porque todo esto atraía, por ser una ciudad cosmopolita, atraía muchas naciones de diferentes lugares. Pero al mismo tiempo había llegado el evangelio. Por eso cuando leemos que la mano de Dios, versículo 21, dice, la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió en el Señor. Es decir, que dentro de esos demonios paganos, de todos esos altares, de todos esos cultos diabólicos, de toda esa prostitución, la mano de Dios cayó sobre Antioquía. El evangelio llegó a Antioquía por causa de estos hombres que llegaron. Versículo 20 leímos que llegaron varones de Chipre, posiblemente entre ellos estaba ahora el mencionado Bernabé, y comenzaron a predicarle a los griegos. Versículo 20 vamos a leerlo. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, es decir, gentiles o helenitas, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos anunciando el evangelio del Señor Jesucristo. Es decir, fueron ellos, los helenitas, los que entraron ahora en Antioquía. Y la mano de Dios cayó sobre Antioquía, a pesar de que era una ciudad totalmente entregada al paganismo.
Pero a Dios le plació alcanzar la ciudad de Antioquía. Cuando llegó, versículo 22, llegó la noticia de estas cosas, de que Dios estaba bendiciendo a esta ciudad que tenía una mala reputación frente a las otras naciones. Dios comenzó a dar bendición, a traer a estos varones a Antioquía. Entonces enviaron a Bernabé. Repito, Bernabé era de Chipre. Chipre estaba cerca de Antioquía. Bernabé es helenita, o es mezclado, o era prosélito, creo que era prosélito. Bernabé entonces ahora llega a esta ciudad, que la conocía muy bien porque era vecina de su ciudad, donde conocía cuánto se adoraba ahí a lo que era diabólico, a lo que era en contra de Dios. Y al llegar, versículo 23, al llegar Bernabé, a llegar ahora a esta ciudad de Antioquía, cuando llegó, vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Reconoció el peligro, reconoció la entrega a la idolatría de esta ciudad, pero al mismo tiempo vio cómo Dios fue transformando hombres dentro de esa sinagoga de Satanás diabólica, cómo Dios estaba transformando y cambiando hombres a través del evangelio. Esto llenó a Bernabé de regocijo y le instigó, le suplicó que le sirvieran a Dios de corazón. Si tu corazón está en Dios, no tambaleas, te mantienes firme en Dios, porque el corazón, Dios mora en el corazón. En la mente hay mucho ataque. Somos como la ola del mar que va y viene. A veces creemos y a veces no creemos. Pero en el corazón se cree para justicia. Si Dios está en el corazón, que es lo que le insta a él ahora, creer en el corazón, que permanezca Dios en tu corazón, para que a través, en esa ciudad llena de tanto paganismo, ustedes puedan triunfar y puedan ser fieles y permanezcan firmes en el Señor. Porque este era un varón, menciona que era un varón justo, lleno de fe y lleno del Espíritu de Dios. En el versículo 25, Bernabé entendía. Vamos a leer el versículo 25. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. El trabajo en Antioquía era un trabajo tan inmenso que Bernabé no iba a poder con todo este trabajo que había en Antioquía. Movido por Dios y conociendo el calibre de Saulo, Bernabé entonces va a buscar a Saulo a Tarso. Pablo se encontraba ahora en su ciudad natal, en Tarso. Bernabé sabe, conoce y entiende el trabajo enorme que hay en la ciudad de Antioquía para que estos que se habían convertido permanecieran firmes y fieles al Señor. Va a buscar a Tarso para traerlo ahora a la ciudad de Antioquía. Acuérdense que Pablo no era recibido por los discípulos, le tenían miedo, no creían en él, creían que estaba infiltrado. Bernabé es el hombre, lo leímos en el capítulo 9, versículos 26 y 27, que los discípulos tenían miedo, pero Bernabé creyó en Pablo, y Bernabé es el que hace la conexión entre Pablo y los apóstoles. Bernabé es quien presenta a Pablo. Bernabé creía confiadamente en el calibre, en la conversión, en el potencial que tenía Pablo, y ahora Bernabé viene a traer a Pablo a la ciudad de Antioquía para juntos ministrar la palabra del Señor. En el versículo 26, se congregaron allí, hablando de Pablo y ahora de Bernabé, y se congregaron allí por todo un año con la iglesia. ¿Para qué? Y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Es decir, Pablo se queda con Bernabé en la ciudad de Antioquía, y ahora es donde nace la palabra de cristiano. Son los que pertenecían a Jesucristo. Josefo le llama la tribu de cristianos. En una manera, dice que al principio esto era como una burla. Seguidores de Cristo se le llamó cristianos. Josefo en su historia lo describe de la siguiente manera. Josefo le llamó la tribu de cristianos. Había otro historiador llamado Tácito, era un historiador romano, y les llamó, se refería a ellos como a los cristianos cuyo nombre deriva de Cristo. Le llamó cristianos porque viene del nombre
de Cristo. Y allí nació entonces la palabra de cristianismo. Ya se le conocía como el camino, se le conocía como los hermanos, se le conocía como los santos, pero ahora en Antioquía, no en Jerusalén, en Antioquía es donde por primera vez se le reconoce a la iglesia como cristianos, es decir, descendientes o seguidores de Cristo. En los versículos 27 al versículo 30 termina entonces Lucas con la historia de unos profetas. Vamos a leer los versículos 27 al versículo 30. En aquellos días unos profetas salieron de Jerusalén y llegaron a Antioquía. Estos profetas posiblemente no sabemos si eran judíos, no hay muchos detalles si eran judíos o si eran helenitas. Simplemente se agregaron o llegaron a la ciudad de Antioquía para traer a Antioquía a lo que era el ministerio profético. Levantándose uno de ellos, de ese grupo de profetas, se levantó uno de ellos llamado Agabo. Daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, lo cual sucedió en el tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenían, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolos a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. ¿Qué tiene que ver ahora todo lo que estamos hablando, ¿verdad? Lucas termina ahora con algo totalmente diferente a lo que era Pablo, a lo que es Pedro, a lo que es Bernabé, a lo que es la iglesia, a lo que era el crecimiento de la iglesia espiritualmente hablando, lo que era la predicación tanto a judíos como a los griegos como a los gentiles. Se encierra ahora Lucas hablando de un hombre llamado Agabo, que aparece por primera vez en este libro de los Hechos. Creo que es el primer profeta que se menciona con nombre ahora en el libro de los Hechos, y relata acerca de que hay una hambre. Trajo una profecía acerca de una hambre que venía sobre las ciudades en aquel entonces. Venía una gran hambre. Dios se la reveló ahora a este hombre llamado Agabo. Lucas toma este detalle de la siguiente manera. ¿Por qué Lucas ahora trae este detalle? Porque presenta Lucas la historia de estos profetas, especialmente de este hombre llamado Agabo, y lo que dice. Este hombre llamado Claudio, mencionó que fue en el tiempo de Claudio, lo menciona en el versículo 28 al final. Claudio era un emperador romano que reinó desde los años 41 al año 54 después de Cristo. En el año 46 o el año 47 fue donde esta hambre atacó a estas naciones o a esta región que se menciona ahora en este pasaje. Esta hambre afectó todo el imperio romano, incluyendo Jerusalén o Palestina. Pero la ciudad más afectada, la que más sufrió esta hambre, fue la ciudad de Jerusalén. Es decir, los judíos fueron los más afectados directamente a causa de esta. Me dice que las cosechas fueron pérdidas. La tierra no produjo como producía, y estas malas cosechas provocaron entonces una hambre extrema dentro de todo este imperio romano, pero especialmente a la tierra de los judíos. Versículo 29, aquí está entonces la respuesta. Es por qué entonces Dios permitió que esta hambre atacara mayormente a Jerusalén. Acuérdense de la actitud, el pensamiento o la manera de pensar de cómo los judíos circuncidados veían a los samaritanos y en este caso a los gentiles. Repetimos, lo veían como inmundos, como incircuncisos. Los rechazaban. Versículo 29 lee como sigue. Entonces los discípulos, aquí están ahora los discípulos que están en Antioquía, no está hablando ahora de Jerusalén, estamos en Antioquía.
Leímos en el versículo 27 que subieron profetas de Jerusalén a Antioquía. Ahora estos discípulos son hechos en Antioquía bajo el liderazgo de Pablo y Bernabé, que se quedaron un año congregados en Antioquía. No quiero que perdamos el contexto. Ahora en Antioquía hay discípulos. Versículo 29. Estos discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, de lo que ellos tenían, determinaron enviar socorro. Decidieron los incircuncisos, los que eran común, los perrillos, los que eran despreciados, reaccionaron ahora con esta hambre y cada uno propuso en su corazón ayudar a los que eran circuncidados. Es decir, a la iglesia madre, a los que estaban en Jerusalén, a los que eran perfectos según la ley, los que estaban circuncidados. Dios movió el corazón de esta iglesia que nació ahora en Antioquía, que repetimos una vez más, estaba llena de muchos dioses paganos y mayormente de la prostitución. Pero Dios ahí se levantó. Dios utilizó su palabra, sus hombres, y Dios formó una iglesia pudiente, poderosa, dentro de la ciudad de Antioquía, una ciudad gentil. Y ahora estos discípulos gentiles, cristianos gentiles, determinan darle socorro a la iglesia de Jerusalén. Lee como sigue. Voy a seguir leyendo el versículo. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenían, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Lo cual, versículo 30, lo cual en efecto hicieron enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Enviaron la ayuda directamente hacia los ancianos de Jerusalén. Compartieron su bendición, lo que tenían, con los hermanos que se encontraban en la iglesia que ahora estaba pasando por momentos pobres, la iglesia de Jerusalén. Y utilizaron a Bernabé y utilizaron a Saulo, los mismos dos que habían ido de Jerusalén a Antioquía. Ahora esos mismos dos hombres, que eran los hombres de confianza, eran los que supervisaban las iglesias gentiles. Ahora estos dos regresan a Jerusalén para llevarle las ofrendas que habían sido colectadas por los gentiles para bendición dentro de la ciudad de Jerusalén. Y terminamos con esto. En el capítulo pasado que leímos, capítulo 10, versículo 35, voy a repetir unas palabras que Pedro le dijo a Cornelio, cuando llega a la casa de Cornelio y frente a la familia de Cornelio. Versículo 35 del capítulo 10, lee como sigue. Voy a leer el 34 porque es contexto. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Versículo 35, que es que quiero hacer énfasis. Sino que en toda nación se agrada del que le teme y le hace justicia. Ahora Dios se agradó de Antioquía, le hace justicia, que eran despreciados, y ahora ellos envían la bendición en cuanto a las ofrendas a la iglesia de Jerusalén. Dios te bendiga. Esperamos que esto haya sido de bendición para tu vida. Nos veremos en el próximo video. Dios mediante. Bendiciones.